Buenas noches, hermanos. Sean de nuevo bienvenidos a nuestra clase de esta noche, donde vamos a continuar con la lección 2, ¿cierto? Y esa sería la clase número 4 de nuestro video de consejería. Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Y de Espíritu los Santo. cielos. Amén. Señor de los cielos, como tus hijos estamos aquí reunidos. Damos gracias por tu benevolencia para con cada uno de nosotros. Primero que todo, porque a pesar de que somos pecadores y conoces nuestro corazón, no nos enviaste al infierno, sino que nos diste a Cristo Jesús, quien llevó esa vida perfecta en nuestro lugar, se sacrificó por nosotros, dando su vida y con su sangre preciosa nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. Padre de amor, también queremos poner en tus manos tu palabra, que seas tú guiando, fortaleciéndonos. Esta consejería que estamos estudiando la podamos aplicar en algún momento de nuestras vidas. También te damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Conoces nuestras necesidades personales. Que seas tú también guiándonos. Igualmente pedimos por Benjamín, que le des el consuelo que necesita por la pérdida de su madre. Y bendice, Señor, cada una de nuestras necesidades personales. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, una conclusión en esta primera lección. Estamos viendo las circunstancias difíciles que vivían los corintios y ya sabemos que todo esto vino por el tema de dar prioridad a las personas. Y hay que tener mucho cuidado en la iglesia. Es verdad que en la iglesia trabajamos con personas, trabajamos con almas, porque bueno, ¿a quién le vamos a predicar? Pero una de las cosas que nosotros siempre necesitamos enseñar es que el centro de la iglesia es Cristo. El centro de la iglesia es nuestro Dios Trino. Si a ustedes les preguntan por qué somos luteranos, pues hay una sola respuesta, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Cuando perdemos ese horizonte o esa visión de Cristo, es donde empezamos a confiar en el hombre. Entonces, por eso, en los documentos que estuvimos leyendo y compartiendo acerca de la amonestación fraternal, o que cómo exhortar un pastor a otro pastor, un líder a otro líder, a veces eso no se hace porque no queremos tener problemas con el otro líder, con el compañero, con el que estamos trabajando juntos en el grupo Sembrador. Pero en amor hay que hacerlo, porque primero es el alma de él, es el alma de nosotros, y cuando estamos hablando de almas, para nosotros es una prioridad grande. Por eso este listado que vamos a ver y luego podemos conversar un poco sobre esto. Esto primero lo vamos a aplicar para usted y para mí. Hemos dedicado muchas horas de estudio de la palabra. El Señor nos ha bendecido con dones para poder explicar la palabra a otros. El Señor nos ha bendecido con una mente que podamos usarla. Y recordemos que hay dos maneras de usar la razón. Y cuando estamos estudiando y enseñando la Biblia, entonces la razón es en sentido magisterial, que es cuando el hombre realmente está poniendo toda su posición frente al tema. Y de manera ministerial es cuando el Espíritu Santo nos influye para que nosotros podamos interpretar bien la escritura. Y eso es muy importante. Y cada vez que nosotros vamos estudiando más la Biblia, conociendo más la doctrina, pues nosotros necesitamos tener cuidado. Y lo mismo pasa en nuestros grupos sembradores, en nuestras congregaciones. Por eso, cuando nosotros estamos hablando los problemas que puede llegar a la iglesia por el tema del conocimiento, hay que ser muy claros en esto, ¿cierto? A veces podemos creer que tenemos una excelencia de palabras o de sabiduría. Y bueno, mis hermanos, tengamos cuidado en el hablar.
el Evangelio es muy sencillo para expresarlo, la Biblia es muy sencilla para expresarla. Ustedes saben que, por ejemplo, Academia Cristo usa la Reina Valera contemporánea. Tal vez la mayoría de nosotros usamos Reina Valera 60 y el mensaje es igual, sencillamente las palabras que encontramos son diferentes. Entonces, a veces uno quiere descrestar a las personas o a los hermanos usando términos. No, hay que tener mucho cuidado porque entre más sencillo llevemos el mensaje, es muy importante. Nosotros perdemos mucho cuando queremos mostrarnos como excelentes con palabras y mostrar sabiduría. Yo me he encontrado con muchas personas que le dicen a uno, ¿usted sabe qué es el Haris de Dios? Cuando uno les pregunta, bueno, pues si sabes de Haris, sabes de griego, entonces vamos a checar los versículos bíblicos en griego y muchas personas no saben el griego y usan palabras del griego o aún del hebreo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por allá cuando estudiemos dogmática nos vamos a encontrar otra vez en usted y yo, o ustedes y yo en ese curso, vamos a aprender de la cristología, el genius majestático, el genius hipostático de Jesús. O sea, son términos que usa la teología, pero esos términos es para nosotros aprender. Si usted los va a enseñar a su grupo sembrador, pues ellos a la final van a decir, ¿usted qué me está enseñando? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque realmente la palabra de Dios nos anima a mantenernos humildes. También cuando uno se cree que esa palabra, esa predicación, la tenemos porque persuadimos a las personas con una humana sabiduría. Y eso lo podemos ver mucho, ese problema, con los que predican el evangelio social. ¿Cómo puede convencer a alguien hablando con la Biblia de que usted tiene que dar su dinero para que Dios lo bendiga? Ahí hay un ejemplo de eso. Y generalmente las personas que han caído en eso, y ustedes tal vez ya les han evangelizado, le han contado, muchos no quieren escuchar la palabra sencillamente porque se sintieron engañados por esas predicaciones, por estas falsas predicaciones. Entonces, ojo con lo que predicamos, ¿cierto? Tener mucho cuidado o lo que estamos escuchando. También cuando demuestra que su fe está fundada en la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios 2:5. Un ejemplo de esto, pues nosotros somos luteranos confesionales, pero ustedes mismos saben que de Martín Lutero hablamos muy poco, podríamos decir que nulo. ¿Por qué? Porque estamos centrados es en Cristo, no en Martín Lutero. Pues Martín Lutero, Dios lo usó para la época de la Reforma, damos gracias a Dios por esto, pero realmente el verdadero libertador es Cristo, en Él es el que nos enfocamos. Entonces tengamos mucho cuidado. Ustedes, nosotros somos muy pocos como profesores en la Academia Cristo, o sea, comparado con otras organizaciones, en el seminario somos muy pocos, pero realmente nosotros queremos es que ustedes sigan enfocados en Cristo, no en lo que enseñamos nosotros, porque como hombres nos podemos equivocar. Por eso nunca pierdan de vista al cristiano de Berea. Los cristianos de Berea escuchan a Pablo y a Silas, después iban a la Biblia, ¿cierto? Entonces, pasaba mucho y también porque el sistema de Academia Cristo no tiene un misionero plantando una iglesia, porque eso ya había pasado anteriormente. En los años pasados, el misionero plantaba la iglesia y cuando el misionero lo trasladaban a otro lugar, la iglesia se acababa porque ya muchas personas no querían ir porque el misionero no estaba. Entonces, ¿dónde está fundada la fe? ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Damos gracias a Dios que nos ha dado hombres que explican bien la palabra, la doctrina, pero nuestra fe no debe estar fundamentada en los hombres. En 1 Corintios 2:6 vemos cuando solo le interesa mostrar que tienen la sabiduría como la de los gobernantes y por eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque recuerden que esos gobernantes que tenían esa sabiduría, pues ellos terminaron entregando a Jesús, a Jesús.
Entonces, hay que tener cuidado qué clase de sabiduría tenemos. Por eso es muy importante siempre estar conectados con la palabra de Dios. Otro problema que trae aquella persona que trae mucho conocimiento en sí mismo es enseñar con palabras de sabiduría humana. Y eso está muy relacionado con lo que les estaba hablando unos minutos atrás. Seamos sencillos, no inventemos términos, no usemos términos que no son aplicativos. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a ver un lanzamiento de una Biblia, de una traducción de una Biblia, usted va a escuchar dos cosas que buscan los que traducen la Biblia, no importa la casa editorial. Una de esas cosas que buscan es que es dinámica, o sea, que la lectura sea muy fluida. Y la segunda es que las palabras que usen, en nuestro caso, el español, pues que sea casi lo mismo que todos podamos entender. Es lo que ellos buscan, esas dos cosas. Entonces, cuando ellos hacen esas traducciones, no están buscando términos o palabras de sabiduría humana y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día, pues, en la historia de la iglesia aprendemos de San Agustín o aprendemos de Tertuliano o de otros padres de la iglesia y muchas veces hemos escuchado personas que se enfocan más en hablar de ellos que en hablar de Jesús, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sabiduría. También cuando una persona dice que tiene mucho conocimiento y que ese conocimiento es inigualable dentro de su congregación o grupo sembrador, es porque busca la gloria de los hombres. Yo lo hice, yo lo enseñé, yo sé esto, yo sé aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente nosotros no estamos aquí para que nos alaben. Nosotros estamos aquí sencillamente es para enseñar a otros. Y el último punto, se envanece. Entonces, entendemos ese término de que es uno envanecerse y es echarse uno flores, creer que yo soy el único, tanto eso que es muy frustrante a veces decir, hoy no hay grupo sembrador porque yo no estoy. Hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que estar pensando siempre en enseñar a otros para que esté yo o no esté, la palabra de Dios sea predicada. Bueno, esos 7 puntos que son tomados de varios versículos entre el capítulo 2 de Primera de Corintios hasta el capítulo 4 que vemos estos problemas. Bueno, ¿cuál problema a ustedes creen que fácilmente podría caer en su grupo sembrador o con las personas que ustedes comparten? ¿O cuál de estos problemas creen que traería mucho problema y valga la redundancia para el ministerio de ustedes? Ah, ¿puedo mencionar algo? Claro que sí, Marley, buenas noches, Bueno, bienvenida. todas gracias. Ay, pastor, es difícil contestar porque después de toda esa enseñanza, no, no es que nosotros no pecamos, pero sabemos que es para la gloria del Señor y el conocimiento viene de la palabra, ¿no? Entonces, pensar en lo que hablamos no es para nuestra gloria, pero sim para Dios. La sabedoria que talvez algumas pessoas falem, ah, eres sábia, não? Porque tem essas palavras. Sabemos que não é nossa, vem de la palavra de Deus, não? Vem do Espírito Santo. Então, assim, eu creio que estar estudando, estar lendo a palavra, estar em contato com a palavra, nos faz reflexionar diariamente. Não é para minha glória, e sim para o Senhor. Então, é difícil Muy bien, contestar. Me explico? sí, claro que sí. Y, y Gracias. Wilson, y Wilson nos dice que el punto 7, o sea, el de envanecidos, pasa mucho en Guatemala y no solamente allá, en toda parte. ¿Y sabe ustedes cómo se dan cuenta? Cuando al líder no se le puede hablar. Cuando el líder, usted ve que yo no le estoy entendiendo nada o una pregunta,
Yo me acuerdo hace unos años que alguien estaba dando una clase y le preguntaban acerca de los ángeles y una pregunta que de verdad, yo, hoy en día, bueno, yo digo, ¿por qué hicieron esa pregunta? Pero el líder se salió de casillas en la clase. Y tanto que todos nos quedamos sorprendidos, porque una clase tranquila y una pregunta y salirse de La la ropa, palabra como y van a decimos decir de los nosotros, correctos. ¿cierto? Entonces ahí es donde eso tenemos que cuidarnos. Félix y luego Sandra. Nosotros tenemos que siempre fundamentar eh, nuestra fe en Cristo Jesús y no en la sabiduría humana, porque generalmente la mayoría de las personas que están explicando o educando a otros lo hacen en base a su sabiduría, a la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios, de la palabra de Cristo Jesús. Entonces es muy importante que nosotros siempre pensemos que Cristo es el centro de nuestra vida. Gracias, Félix. Sandra. Ah, sí, pastor, a mí tenemos que tener, ¿verdad? Y siempre lo digo por mí, siempre me pongo yo en primer lugar, siempre tenemos que tener muy en cuenta que no llegar, no cometer ese error, ¿verdad? Que muchos han cometido, que me ha tocado ver, cómo han empezado así, han estudiado, se han preparado para el ministerio, pero al cabo de un tiempo, pastor, de unos años, se han envanecido totalmente y se les olvidaron muchas cosas que desde un principio se les enseñó y que aprendieron. Es tan notable, ¿verdad? Cuando nos debe de quedar claro que la escritura, la palabra de Dios es muy, muy explícita, muy clara. No es por nuestra sabiduría, sino todo es a través de Cristo, todo es a través de Jesús. Sola fe, sola escritura y sola gracia. Entonces, así en mi grupo sembrador me ha tocado un poquito de todo en cuestión de las personas, ¿verdad? Que algunas, dos, tres vienen, estuvieron en una iglesia y sí se nota, ¿verdad? Que ellas quieren tomar el control y quieren dar a manifestar que ellas saben la palabra, pero no es con esa sabiduría humana, pastor, sino es con la sabiduría que el Señor nos da. Tenemos que tener cuidado y saber manejar en un momento dado situaciones así, porque a mí sí se me presentó ya. Entonces tenemos Claro, que ser muy solícitos, muy, pacientes, ¿verdad? Con tener ese amor que el Señor nos pone en nuestro corazón, pero muy claros mediante la palabra. así es. No, y cuando les pase eso, porque no solamente a usted, a otros hermanos sembradores les ha pasado, cuando llegan esos aviondos, a veces Sí, es mejor decirle, o sea, buscar hablar con esa persona aparte, ¿cierto? a solas. Ujú. Y sí, a solas, porque no lleva la controversia al grupo, Sí. porque el diablo va a estar ahí, el diablo va a Ujú. estar ahí, va a estar ahí. Entonces, tal vez alguien del grupo no está muy claro en algunas cosas, entonces lo mejor es citar a esa persona y decirle, explicarle, mira, estamos en este proceso, estamos creciendo, nuestra Ujú. forma de ver la Biblia es así. Yo te pido el favor que cuando tengas alguna cosa, o sea, puedes preguntar en la clase, puedes participar, pero si tienes unos temas así, te pido el favor que lo hablemos a solas, En ¿cierto? privado, Sí, cierto. para no traer una controversia, sobre todo con las personas que están empezando, Y las porque nuevitas, porque tengo sí, personas nuevitas, sí. muchas veces se confunde. Muy bien, una oración que usted y yo, y eso queda de tarea personal, una oración que necesitamos hacer de manera personal. Es, piensen en esto y en la oración nuestra, pedirle al Señor que no caigamos en esto, que no nos creamos
que somos los súper de los súper de los súper luteranos, ¿sí? Eso, bajémonos de ese pedestal. Y yo siempre recuerdo en mi oración personal unas palabras que Jesús le dijo mucho a sus discípulos, enseñándoles sobre el servicio. Y Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. Entonces, entre nosotros no va a ser así. Todos somos estudiantes de la Biblia y necesitamos para otros y Dios nos ha dado dones. Por eso, también estos capítulos nos enseñan cómo estar conectados con Cristo. Entonces, nuestra predicación, nuestra enseñanza, la consejería, siempre se necesita estar confiando en el poder de Dios, no en nosotros. Ay, ay, gracias porque mi matrimonio se arregló después de hablar con usted. Ah, sí, yo soy muy buen consejero, yo soy muy buena consejera, sí, yo tengo mucha experiencia en guiar esto. Cuidado, no somos nosotros, es el poder de Dios. Entonces, ¿dónde vemos esto? Pues Corintios que nos enseña en capítulo 1. Yo después voy a compartirles todas estas diapositivas para que puedan verlo. Él va a estar trabajando el Espíritu Santo con todo el poder de Dios. Esa es la confianza que tenemos. La sabiduría de Dios también está enfocada en la salvación. Siempre es el mensaje. Cada Navidad o cada vez estamos en Semana Santa, a veces tal vez ellos quieren escuchar algo nuevo. No hay nada nuevo de contar que Jesús nació en un pesebre. Y cada año hablamos de lo mismo, claro. Cada año hablamos de lo mismo, porque cada vez que abrimos la Biblia, si usted abre en Lucas capítulo 1, capítulo 2, siempre vas a encontrar la misma historia bíblica. Esa historia bíblica no cambia cada año. Entonces, siempre vamos a enfocarnos en la salvación, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso de verdad trae madurez. Y la verdadera madurez cristiana siempre la vamos a ver de que somos pecadores y confiamos en la obra que Cristo hizo por nosotros. Nuestra predicación, enseñanza y consejos siempre necesita estar conectados con Jesús. Eso es muy importante. Si nosotros damos mucha consejería y no estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros o qué hizo Jesús, pues cuidado, ahí estamos olvidando el poder de la palabra, siempre. Por eso si usted está dando una consejería, sea buen oidor. Y como ya tenemos muchas historias bíblicas en la Biblia, vamos a pensar, bueno, porque acuérdense que no vamos a autorreferenciarnos. No vamos a decir, ay, yo hice esto, a mí me pasó igual y yo hacía esto. No, mucho cuidado, ¿cierto? De no autorreferenciarnos, porque pueden vernos como unos pequeños mesías o pueden vernos como personas que hacen algo grande y luego la otra persona no lo puede hacer. Es un fracaso. Necesitamos reconocer que por ser teólogos no somos mejores que nadie. Ustedes den gracias y yo doy gracias a Dios por todo el tiempo que toda la vida he invertido yo estudiando la palabra y enseñando a otras. Yo llevo prácticamente 25 años de mi vida, sí tengo 49, de los 49 llevo 25 años eh, aprendiendo, estudiando y enseñando la palabra de Dios. Y ustedes también, no sé cuántos años llevan muchos años también, pero eso no nos hace mejor a nadie, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de almas. Por eso, cuando ustedes vayan a dar una consejería de una chica que quiera abortar, nunca vamos a usar frases como, eso no lo hace un cristiano, o eso ni siquiera pasa por mi mente. O sea, con el solo hecho de decir que eso no pasa por mi mente, estamos mintiendo. Por nuestra mente ha pasado las peores masacres, las peores catástrofes, las peores venganzas hacia nuestros enemigos. Entonces, no creamos de que somos mejores que otros sencillamente porque tenemos un cartón o porque dedicamos muchas horas de estudiar. También nos lleva esto a que nos gloriamos en el Señor. Todo es para la gloria de Dios. A ustedes les dicen,
Gracias por esta clase que nos diste hoy. La gloria sea para Dios. Gracias por ese sermón que predicaste hoy. La gloria sea para el Señor. La sabiduría está donde en el Evangelio, no está en nosotros. Si ven ahorita la sabiduría humana, aquí es la sabiduría en el Evangelio. También el Espíritu Santo nos guía hacia Dios. Siempre estar dando gracias a Él. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Siempre hay que tratar de enfocar todo a lo espiritual. Estamos haciendo una actividad para que los jóvenes de la iglesia aquí en Medellín vayan a una finca con Pastor Tony, que es el pastor que trabaja con ellos. Aquí hay alrededor como de unos 30 jóvenes en esta congregación. Ellos cada año van a una finca diferente. Y a veces hay ciertos rumores de que, ay, ¿por qué se gastan el dinero en eso? Las ofrendas, ¿por qué lo gastan en eso? Siempre hay que explicar de que todo lo que hacemos con las ofrendas es para enfocarlo en lo espiritual, en lo espiritual. O sea, los jóvenes salen de su confort, salen de donde están, van a un lugar, van a hacer una actividad diferente a lo que hacen un fin de semana, para estar más conectados con Cristo, con los hermanos en la fe, todo eso es espiritual. Eso no son ideas malas que ustedes puedan hacer con su grupo sembrador y las ofrendas que recojan como grupo sembrador. Siempre necesitan enfocarlo en lo espiritual. Aún comprar una silla se puede enfocar en lo espiritual. ¿Y por qué? Porque yo voy a estar cómodo, sentado, escuchando la palabra de Dios. O sea, siempre que tomen cualquier clase de decisión dentro del grupo sembrador, lo espiritual es lo importante. Siempre tener la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Pues, bueno, cómo trató el pecado, tanto usando la ley como el evangelio. El décimo consejo que se nos da, usando a Corintios, amar y respetar el ministerio de los demás, confiando que Dios es quien nos usa. O sea, todos tenemos dones diferentes. Si en su grupo sembrador pues, hay otra persona ayudándole, créame que va a tener esos dones. Por ejemplo, yo no tengo dones para enseñar a los niños. Y si usted me lleva a dar una clase a los niños salen corriendo o no van a querer volver. Muchas de ustedes tienen ese don para enseñar a los niños. Tampoco tengo el don para trabajar con jóvenes, porque yo siempre he trabajado con personas adultas. Entonces yo no soy una persona muy extrovertida para dar ciertas clases, cosas así. Entonces, no es mi don. Hay otras personas que tienen unos dones mejores, entonces hay que aprovechar eso. Y así trabaja el cuerpo de Cristo, con todos los dones que nos da. Y nos hacemos ignorantes de la sabiduría de este mundo. O sea, vemos cómo la sabiduría del mundo ataca la palabra, la teoría del Big Bang, o la teoría de la evolución, o de que el mar muerto tiene esas características y por esto pasó esto o aquello. No, no necesitamos nosotros llenarnos con esa sabiduría ignorante, porque sabemos que por la fe todo lo podemos creer. También vamos a ser fieles administradores de los misterios del Evangelio. ¿Y eso qué quiere decir? Que seamos fieles a lo que dice la Biblia. La Biblia dice así. Vamos a cuidarnos de no decir, yo creo, yo opino, yo pienso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que encontramos nosotros. Otro punto es que siempre recordemos que estamos sirviendo. Nunca se nos olvide esto. Entonces, así como lo hicimos con la pregunta anterior, ¿cuál de estas usted cree que necesita trabajar más? ¿Cierto? ¿Cuál de de estos consejos usted cree que necesita trabajar más? Muy bien, me parece bien que estén todos full con esto, ¿cierto? Y bueno, pongamos esto en oración.
Bueno, Wilson nos dice que el 11, serse ignorante en la sabiduría de este mundo. Bien, Wilson, sí. En mi caso, la primera, confiar en el poder de Dios. A veces olvido eso, ¿cierto? A veces olvido que es Dios quien actúa. Siempre estoy batallando con eso. Y ya ustedes podrán mirar cuál necesitan trabajar más. Muy bien, continuamos con la pregunta número 6. Bueno, leímos el Salmo 118, el verso 8 que nos dice, eh, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Teniendo en cuenta esto y lo que hemos estudiado, el problema de los corintios, la pregunta es, ¿puede identificar el problema de los corintios en esta sección? ¿Cómo la Biblia nos enseña a manejar ese problema dentro de nuestras congregaciones? O sea, tenemos dos preguntas aquí. ¿Quién desea participar? Feliz. Bueno, el problema de los corintios era su rechazo a la obediencia de Pablo como pastor, ellos y como apóstol. Pablo utiliza mucho amor y Pablo eh, está con los hermanos de Corintios dirigiéndolos para que ellos eh, sigan a Pablo como un apóstol verdadero, un apóstol de Cristo. Él pregunta también sobre el bautismo, les dice que si él fue solamente mandado para bautizar o para predicar la palabra de Dios. Entonces es muy importante que Pablo, él está desempeñando y poniendo su papel muy en claro que él ha ido a predicar y a decir la palabra, no solamente a cumplir las funciones de pastor o de dar los sacramentos, sino más que nada llevarlos a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Bien, gracias, Félix. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien, entonces sabemos lo que nos dice el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ese es el problema que tenían los corintios. Ellos estaban confiando y olvidaron cuál fue el ministerio que llevó Pablo. El ministerio que llevó Pablo fue el ministerio de Cristo. Él no llevó un ministerio personal. Entonces, si ustedes leen esa división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es porque los corintios estaban confiando en el hombre. Ese es el problema de los corintios. De aquí en adelante, todos los problemas que vamos a ver en los corintios es que ellos estaban confiando en el hombre. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestras congregaciones, en nuestros grupos sembradores, lo primero que necesitamos mirar es eso. ¿Estamos confiando en el hombre? Ese problema es porque estamos confiando en el hombre. Esa situación es porque estamos confiando en el hombre. Y acuérdense que usted y yo no somos Aladino, que tocan la cajita mágica y sale la respuesta a los problemas, ¿no? A veces hay que tomar tiempo y por eso Dios nos da muchos dones. Mire, todos nosotros tenemos diferente temperamento. Podemos ver las cosas de diferente manera. Podemos expresarnos en momentos difíciles de diferente forma. Y eso muchas veces hace de que las personas confíen en uno como hombre. Entonces, a veces cuando hay una consejería y les digan a ustedes, es que a mí me gusta hablar con usted porque usted sí me entiende. Pues bueno, gracias a Dios, la persona, el hermano, la hermana nos tiene confianza, pero nosotros necesitamos siempre decir, es Dios, porque si nosotros nos creemos esa película, pues terminamos también diciendo yo soy el mejor consejero
de toda nuestra congregación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pues ese es el problema de los corintios. Estaban confiando en el hombre, la sabiduría del hombre. Por eso acabamos de ver todo ese listado de cosas. Y todo eso nos sirve para identificar los futuros problemas que podamos tener. Y por esto, la solución que nos da el mismo texto de Corintios, lo que hemos estudiado esos 4 capítulos, es la necesidad de predicar la ley, el evangelio. Y eso es lo que nos lleva a confiar en Dios. Eso es lo que nos lleva a mantener nuestra vista en Dios, sobre todo como consejeros. No tengan miedo, muchas veces como consejeros, yo esto no sé cómo hacerlo, y a veces pedimos consejo, o a veces con permiso de la persona podemos decirle, yo creo que usted podría hablar con esta otra persona, y si usted no le molesta, esa persona te podría ayudar mejor que yo. Entonces, y porque esa persona va a estar otra vez usando más la ley y el evangelio. Entonces, no perdamos de vista esto. La primera pregunta, ¿puede identificar el problema de los corintios en esta sección? Sí, estaban confiando en el hombre. 2, ¿cómo la Biblia nos enseña a manejar este problema dentro de nuestras congregaciones? Pues lo que hemos estudiado, la amonestación fraternal. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Entonces, vamos a tratar este problema. Vamos a entenderlo, por qué está pasando esto. Y después de entenderlo, vamos a poder usar la ley y el evangelio y mostrar el amor de Dios y, bueno, saber el fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? Pues, si yo me estoy sintiendo que soy lo mejor de lo mejor, y estoy trayendo problemas, el punto de arrepentimiento es ser humilde y servir. Que recuerden que siempre hay un fruto del arrepentimiento. Recuerden que siempre vamos a estar conectados con nuestro. Muy bien, continuamos con la pregunta 7. Ya Félix habló un poquito sobre esto. El capítulo 1, versículo 17. Pues usted y yo sabemos que el bautismo es un medio de gracia. ¿Por qué dijo Pablo? ¿Por qué Pablo dijo que Jesús le mandó a predicar el evangelio y no a bautizar? Bueno, ¿cómo explicamos este punto usando la ley y el evangelio? Feliz. Eh, en la traducción que hacen sobre Corintios 1:17, parece que hay una mala traducción. En esta traducción no solamente lo que dice Pablo es eh, porque Cristo me envió no tanto a bautizar como a predicar el evangelio, sino que también lo mandó más que nada a predicar. Dice, en esta traducción hay un mal uso de las palabras en hebreo, en griego, para poder llegar a, a expresar lo que decía Pablo. Vamos a ver lo que escribió Wilson. Él delegó parte del bautismo, se enfocó en el evangelio, está bien. Pero para Pablo, él bautizó. Él dice que yo bauticé a los de Cleofás, ¿cierto? Vamos a recordar eso. Él dijo, gracias a Dios, yo bauticé, sino, perdón, versículo 14. Él simplemente bautizó a Crispo y a Gallo, ¿cierto? O sea, él les está mostrando de que él sí bautizó, versículo 14. Ahora, si estamos usando la ley, aplicando aquí en este versículo, pues Pablo está usando esto como ley, está mostrando el problema, ¿cierto? Entonces, cuando él muestra este llamado de atención a ellos, no está diciendo que está en contra del bautismo,
Pues el mismo Pablo fue bautizado. En Hechos 9:18 leemos esto, que él fue bautizado. Y Pablo entiende muy bien el medio de gracia como el bautismo. Sino que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué les está mostrando el pecado a ellos? ¿Por qué les dice aquí que no me envió Cristo a bautizar? Porque ellos creían que Pablo era quien estaba bautizando con su poder. Al decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, pues está confiando en el hombre. Es lo mismo que pasa con la iglesia de Roma, como ven el sacramento, que únicamente el sacramento es válido, y ahí es donde está el problema. Es válido si un sacerdote lo hace, o si lo hace, como para muchas denominaciones. Entonces, no es tanto, Félix, el problema de traducción, es usando la ley del Evangelio, mostrando, ¿cierto? El problema de los corintios. Y Pablo, como sabemos, él bautizó en Corinto. Y tenemos aquí el ejemplo de Crispo, de Gallo, y también él no le está dando a los corintios la idea de que se deba omitir el bautismo, solo está indicando que sus colaboradores como Silas y Timoteo se podían encargar de los bautismos, esa difícil tarea de predicar el evangelio entre la sabiduría mundana y la de los corintios, pues estaba absorbiendo mucho el trabajo de Pablo, todo el tema que estaba viviendo en esa congregación. Y él usó este argumento inspirado por Dios, y eso no lo podemos olvidar, para aclarar que no tiene que seguirlo a él, sino que en el nombre del que fue bautizado, ya sabemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, una conclusión que sacamos de esto, y lo podemos usar en la consejería, cómo podemos usar la ley y el evangelio en muchas oportunidades. Y aquí Pablo otra vez usa la ley no para negar el bautismo como medio de gracia, sino para que ellos pudieran entender que el bautismo no dependía del hombre, de la persona que hacía el bautismo. Que eso es un problema que todavía vemos hoy en día. ¿Y dónde vemos el evangelio? En el mismo bautismo. Porque por medio del bautismo no solamente se da la fe en Jesús, sino también el perdón de los pecados. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esta pregunta? Muy bien, vamos a lo que se me pasó. Una, siete, la ocho. Bueno, vamos a comparar la vida de muchos pastores y predicadores hoy en día y leyendo Primera de Corintios 4, ¿cierto? Tenemos estos versículos que nos enseñan mucho y eso es como algo que nos ayuda mucho a meditar a nosotros. Entonces, hay dos clases de pastores en este mundo: los que están conectados a Cristo, los que están conectados al hombre. Hay muchas clases de sembradores como ustedes en este mundo, o hay muchas clases de cristianos como ustedes que llevan la palabra de Dios en este mundo. Y ustedes ya lo pueden ver, conectados a Cristo o conectados al hombre. Entonces, si están conectados a Cristo, ¿cómo vamos a ser nosotros? Servidores y administradores, ¿cierto? No vamos a ser envanecidos, es lo contrario. Versículo 2, nuestra fidelidad. ¿La fidelidad que a la palabra de Dios? Confiar que sea el mismo Dios quien actúe. Lo contrario es no gloriarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que hace un consejero, un líder conectado al hombre. El versículo 9 dice son postreros, o sea, nosotros somos los últimos. No vamos a tener la actitud de saciarnos, de que nos traten como a ricos o como reyes. Conectados a Cristo, pues siempre vamos a ser insensatos, débiles y despreciados en Cristo. Así nos van a tratar muchos. Y el conectado al hombre, pues va a querer tener una prudencia o se va a hacer sentir fuerte o ser muy honorable. Y eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque realmente nuestro Cristo
quiere que siempre estemos conectados. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 11 al 13, podemos ver la dificultad con la cual vivía Pablo y también los demás que estaban con él. Así nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso es lo que realmente vivió Pablo, los que predicaron la palabra de Dios como los otros compañeros de él, y así usted y yo también vamos a vivir, porque predicar el evangelio, llevar la palabra, no quiere decir que vamos a estar en un alto pedestal. Generalmente vamos a sufrir todas estas cosas. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, todo bien, Pastor Henry. Muy bien. Entonces, Por mi a los que parte. faltan enviar la tarea, pueden enviarla. Los que ya la han enviado, ya compartimos algunas cosas, pueden complementar. Y la tarea que tenemos para el próximo jueves la voy a compartir en el grupo. Permítame yo esto y vamos a leer ya los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios y voy a compartir las preguntas, ¿cierto? Y pueden ir desarrollando y contestando las preguntas. Si las tienen antes de la clase del jueves, bien, podemos complementar. O si no, también después de la clase lo pueden hacer. Igualmente tenemos 9 preguntas para poder aplicar estos temas. Y porque vienen dos temas interesantes, ¿no? El del joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra y otro, los problemas que habían entre los corintios por, por, por no sufrir el agravio, por estar demandándose entre con, con jueces y con todas estas cosas. Les voy a compartir la tarea para que vayan avanzando y con la ayuda de Dios el próximo jueves estamos conectados para avanzar. Bien. Muy bien, vamos a terminar con oración. Gracias por estar acá y es una bendición poder seguir avanzando con ustedes y agradezco a Dios y a ustedes por dar de su tiempo y estudiar conmigo. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, te damos gracias por la meditación, el estudio de tu palabra esta noche como consejeros. Te pedimos que aparte de nosotros, el gloriarnos a nosotros mismos, que no nos envanezcamos en ningún momento, que siempre estemos conectados a Cristo y pensemos lo importante, ir a otros. Porque por esa predicación que hacemos, son muchos que se conectan contigo, Padre de amor, y pueden ver ese perdón de los pecados, vivir en ese perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú nos das y sobre todo por llamarnos. Danos todos los dones que necesitamos para predicar y enseñar tu palabra a otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una buena noche. Gracias por todo y seguimos en contacto. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias, Pastor Henry. Muchas Gracias. bendiciones. Excelente clase. Para la Gracias, gloria de profesor. Dios. Estamos Amén. a servirles. Bendiciones. Tengan Hasta luego. buenas noches, un descanso reparador. Hasta la próxima. Hasta Bendiciones a todos. luego.